¿Qué pasa si te digo que ya estamos en medio de una batalla que no ves, pero que se libra todos los días a tu alrededor? No es una lucha de carne ni de sangre, no es una guerra que se decida con ejércitos, armas o naciones. Esta es una batalla espiritual, un conflicto entre el bien y el mal que está moldeando nuestro presente y determinará lo que está por venir. Y lo más asombroso, tú eres parte de ella, quieras o no. El año 2025 está a la vuelta de la esquina. Algunos lo ven como un año más en el calendario, pero para los que creemos en las promesas de Dios, sabemos que el tiempo está avanzando hacia un desenlace inevitable, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta no es si estás viendo las señales, porque están aquí, en todo lo que ocurre en el mundo, sino cómo estás preparando tu corazón para lo que viene. En Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, Jesús advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». Amigo, no necesitamos mirar muy lejos para saber que esas palabras están resonando más fuertes que nunca en los tiempos actuales. No obstante, la verdadera batalla no está afuera, allá en las noticias o en el caos del mundo exterior. La verdadera batalla espiritual está ocurriendo dentro de nosotros. Es una cuestión de fe, de obediencia y de mantenernos espiritualmente despiertos. Tal vez hoy te encuentres distraído con las preocupaciones de la vida cotidiana, atrapado en el ruido de un mundo que va a toda prisa. Pero déjame preguntarte algo: si el Señor volviera mañana, ¿cómo encontraría tu corazón? ¿Estás listo para enfrentar la batalla espiritual con el escudo de la fe y la espada del Espíritu? ¿O has dejado que el temor, la duda y las distracciones consuman tu vida? Prepárate, porque en los siguientes minutos vamos a profundizar en lo que significa realmente estar listo para esta batalla espiritual. Vamos a hablar de cómo fortalecer tu corazón, cómo usar las herramientas que Dios nos ha dado y cómo mantenernos firmes en un mundo que busca desviarnos constantemente del camino de la verdad. Hoy no solo hablamos de una batalla, hablamos de la preparación para la eternidad. Y créeme, no puedes darte el lujo de ignorarlo. Porque al final del día, tú decides dónde estarás parado cuando todo se desenlace. ¿Estarás del lado de la luz, con tu fe inquebrantable en Cristo, o serás sorprendido como aquel siervo que dejó su lámpara sin aceite? Reflexiona en esto mientras abrimos juntos la palabra y buscamos la guía que nos fortalecerá para lo que está por venir. La batalla espiritual no es algo abstracto, no es un concepto filosófico que debatimos en grupos de discusión. Es una realidad que afecta a cada ser humano, sin importar su edad, estatus social o nivel de fe. Efesios capítulo 6, versículo 12, lo deja claro: «Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». La pregunta ya no es si existe una batalla. La pregunta es si somos conscientes de ella y si estamos preparados para enfrentarla. Cuando reflexionamos sobre esto, debemos hacernos una de las preguntas más importantes de nuestra vida: ¿cómo se prepara mi corazón para esta batalla? La respuesta no está en nuestros logros, ni en nuestras fuerzas humanas. Está en Dios. Él nos ha dado todas las herramientas necesarias para vencer. Pero la clave está en nuestra preparación, en nuestra disposición para usarlas. Muchos hoy están distraídos. La batalla espiritual no se ve, y eso la hace peligrosa porque permite que el enemigo ataque con sutileza. Satanás no siempre se presenta con un rostro aterrador o un despliegue de poder visible. Él opera en las mentiras, en las dudas, en los miedos que deja sembrados en nuestra mente y corazón. Basta con encender la televisión, pasear por las redes sociales o prestar atención a las filosofías del mundo moderno para notar cómo esa guerra se está librando. Se nos enseña a confiar en nosotros mismos, a buscar la felicidad a través del materialismo, a vivir desenfrenadamente porque la vida es corta. Pero no se nos recuerda que somos seres eternos, que lo que hacemos ahora tiene un impacto en nuestra alma para siempre. En Romanos capítulo 12, versículo 2, encontramos una advertencia y una instrucción poderosa: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Aquí encontramos el primer paso para preparar el corazón: renovar nuestra mente. ¿Qué significa esto?
significa dejar de lado las mentiras del mundo y llenarnos de la verdad. Y esa verdad viene de la palabra de Dios. Si algo necesitamos en el 2025, es vivir con discernimiento espiritual. Hoy más que nunca, el enemigo está usando todas las herramientas a su alcance para confundirnos. Nos dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. El profeta Isaías advirtió sobre esto miles de años atrás, en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Si no cuidamos nuestro corazón, fácilmente podemos caer en estas trampas. La oración es otra herramienta indispensable en la preparación de nuestro corazón. Jesús mismo, sabiendo lo que venía, dedicó horas en oración. En el jardín de Getsemaní, le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Este consejo no era solo para ellos, es para ti y para mí hoy. ¿Cuántas veces dedicamos tiempo a hablar con Dios sinceramente? ¿Cuántas veces le pedimos fortaleza para resistir la tentación, para vencer nuestras debilidades, para estar firmes en la fe? Además, debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. En los días de mayor oscuridad, es su verdad la que iluminará nuestro camino. El Salmo 119, versículo 11, declara: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Cuando conocemos las Escrituras, cuando las memorizamos y reflexionamos sobre ellas, estamos almacenando un arsenal espiritual que nos protegerá en los momentos críticos. Pero hay algo más. Debemos recordar que esta batalla no la ganamos solos. Como creyentes, somos parte de un cuerpo, la Iglesia. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y a exhortarnos unos a otros, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí está la clave: necesitamos caminar juntos, fortalecernos mutuamente y apoyarnos en los momentos difíciles. El enemigo quiere aislarnos, hacernos creer que nadie entiende lo que estamos enfrentando o que somos los únicos luchando. Pero eso es una mentira. Dios nos ha dado una comunidad, hermanos y hermanas en la fe que pueden orar con nosotros, animarnos y estar allí en los momentos más oscuros. El tiempo se está acortando. No sabemos si el Señor regresará en el 2025 o en los años por venir, pero sabemos una cosa: su venida está más cerca hoy que ayer. Entonces, no permitas que la complacencia, la tibieza o las distracciones te alejen de la misión que tienes delante. Haz una pausa. Revisa tu corazón. Pregúntate: ¿he puesto a Dios primero en mi vida? ¿Estoy usando el escudo de la fe para parar los dardos de fuego del enemigo? ¿He tomado el tiempo necesario para fortalecerme en la palabra, para buscar al Señor en oración, para rodearme de una comunidad de creyentes fieles? La batalla espiritual es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¡Qué promesa gloriosa! Él ha vencido, pero ahora nos toca a nosotros caminar en esa victoria. Frente a todo lo que hemos hablado, hay una verdad profunda que no podemos ignorar. Esta batalla espiritual no es una opción ni un conflicto ajeno. Es el destino de toda alma viviente desde el momento en que el pecado entró al mundo. No se trata de una lucha que solo afecta a algunos elegidos o a los más espirituales, sino que abarca a cada ser humano. Reconocer esto no es motivo de temor, sino de preparación y reflexión. Tu vida, tus pensamientos, tus decisiones, todo está inmerso en esta lucha, y cada elección que tomas tiene un peso eterno. En 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, Pablo dice: «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Cada idea, cada pensamiento que se cruza en nuestra mente puede convertirse en un campo de batalla. La pregunta es: ¿cómo estamos llevando esos pensamientos a la obediencia de Cristo? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces al día permites que pensamientos de duda, de miedo o de condenación llenen tu mente?
El enemigo sabe que la mente es uno de los campos principales donde puede ganar terreno, y por eso dirige sus esfuerzos allí. Pero la solución no está en nuestra fuerza o en nuestros intentos humanos de pensar en positivo. Está en la palabra de Dios, en sustituir las mentiras del enemigo con la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, cuando el temor intenta invadirte, recuerde lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O cuando la culpa trata de aplastarte, medita en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas no son simplemente palabras bonitas, son armas poderosas que Dios nos ha dado para liberarnos y mantenernos firmes en la batalla. Otro aspecto importante de la preparación espiritual es identificar las fortalezas que pueden estar arraigadas en nuestra vida. Una fortaleza no es más que una estructura mental, emocional o espiritual que el enemigo ha construido mediante mentiras repetidas o hábitos pecaminosos. Puede ser algo tan visible como un vicio o algo tan sutil como la autocompasión. Efesios capítulo 4, versículo 27, nos advierte, ni deis lugar al diablo. Esto significa que la manera en que administramos nuestras emociones, pensamientos y acciones puede abrir puertas espirituales, para bien o para mal. Por esto es vital discernir cuáles son esas áreas de vulnerabilidad y entregárselas a Dios. ¿Estás luchando con la ira? ¿Con la ansiedad? ¿Con la falta de perdón? Confiesa estas luchas, arrepiéntete y pide al Espíritu Santo que tome el control. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no es solo el centro de nuestras emociones, sino también el de nuestra voluntad y fe. Mantenerlo limpio y alineado con Dios es una prioridad absoluta. También debemos considerar el tiempo en el que estamos viviendo. Vivimos en una era donde lo bueno es ridiculizado y lo malo es celebrado. Todo parece estar diseñado para alejarnos de Dios, desde la cultura popular hasta las prioridades que el mundo nos empuja a adoptar. Jesús nos dijo claramente que esto sucedería. En Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto debería llevarnos a reflexionar. ¿Estamos transitando por esa puerta estrecha o nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo? Además, pensemos en la importancia de estar alerta. Muchas veces, nos dejamos llevar por la rutina del día a día y olvidamos que estamos llamados a mantenernos vigilantes. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, encontramos una advertencia crucial, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta vigilancia no significa vivir en un estado de paranoia constante, sino en uno de dependencia total en Dios. Es recordar todos los días que Él es quien nos da la victoria, pero que esa victoria requiere de nuestra participación activa. Hablemos también del aspecto comunitario de nuestra fe. Es fácil pensar que podemos luchar solos, que nuestra relación con Dios es un asunto estrictamente personal. Pero la Biblia pinta un cuadro diferente. En Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 10, leemos, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Necesitamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo para sostenernos unos a otros. En medio de la batalla, ellos son un recordatorio tangible del amor y apoyo de Dios. Finalmente, no podemos olvidar que esta batalla tiene un final glorioso. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos da una visión de lo que está por venir. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque la batalla actual sea dura, el resultado ya está asegurado. Jesús es el vencedor, y junto con Él, nosotros también hemos vencido. Así que, amigo, pregúntate con sinceridad, ¿cómo estoy preparando mi corazón para esta batalla espiritual? No subestimes el peso de esta pregunta, porque, como hemos visto, todo lo que hagas hoy tiene un impacto eterno. Amigo, ya no hay tiempo que perder.
Esta batalla espiritual es real, y la victoria depende de cómo prepares tu corazón hoy. Dios ya te ha dado todas las herramientas, pero la decisión de usarlas está en tus manos. No permitas que las preocupaciones pasajeras de esta vida o las distracciones del mundo hagan que pierdas de vista lo más importante, tu relación con Dios y tu destino eterno. En la Biblia, en Lucas capítulo 12, versículo 40, Jesús nos dice: vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta preparación no es algo que podamos posponer. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestro corazón, para acercarnos más a Dios y para ser un testimonio vivo de su amor y su verdad. Te animo a reflexionar profundamente en esto. Haz tiempo para la oración, busca la palabra de Dios con celo y rodéate de hermanos en la fe que te edifiquen. Al final, no habrá excusas que valgan. La pregunta ¿cómo estás preparando tu corazón? No es solo para hoy, es para todos los días de aquí a la eternidad. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Déjanos tus comentarios, comparte tu experiencia y, sobre todo, no dejes que este mensaje quede solo como palabras. Haz que se transforme en acción. Recuerda, la batalla ya está ganada en Cristo, pero Él te llama a ser parte de su victoria. Ahora es tu turno. ¿Cómo estás preparando tu corazón?